Vamos a abordar lo que es clasificación de los triángulos. Antes de iniciar con el tema, yo quiero decirles que cuando a personas grandes les pregunto cómo se clasifican los triángulos y no saben, es inaceptable porque es un contenido básico desde la secundaria. Es como si en la época actual no supiéramos que la enfermedad de la peste es causada por una bacteria y en la Edad Media no lo sabían. Bueno, los triángulos se clasifican en base a dos criterios. El primero de ellos es por lados. El triángulo primero que se expone al hablar de la clasificación por lados es el equilátero. El equilátero, pues todo mundo sabemos que tiene tres lados iguales, por eso equi igual látero lado, tres lados iguales. Sabemos que para trazarlo, pues tenemos la medida del segmento como base, abrimos de extremo a extremo y los arcos, esto pues, es conocido desde la primaria. ¿Qué más podemos hablar de este triángulo de tipo equilátero? Bueno, el triángulo equilátero tiene tres ángulos internos de 60 grados. Por eso también se conoce como triángulo equiángulo. El triángulo equilátero es equilátero y equiángulo. Por eso ponemos una rayita que significa tres lados congruentes. A y A. Entonces el primero es el equilátero. El segundo es el isósceles. Tiene dos lados iguales y uno diferente. Y pues podemos trazarlos, digamos que tenemos aquí la base y su medida de lado. Si el lado es más, si los dos lados iguales son más largos que la base, el triángulo isósceles es alargado. Vean ustedes, aquí A, A y B. Como pueden ver aquí, nada más hay rayita en los dos lados, que significa que solamente hay dos lados iguales y uno diferente. Eh, este triángulo que es alargado es de tipo acutángulo, porque tiene tres ángulos internos agudos. Si el triángulo tiene más largo el lado de la base que los otros dos lados congruentes, el triángulo isósceles es achatado y tiene un ángulo obtuso. Aquí A, A y B. Ahora este ángulo es obtuso. Y hay un triángulo isósceles que no es ni alargado. Este es obtusángulo. Es achatado. Y este que vemos aquí, que es la mitad de un cuadrado partido por la diagonal, que se traza con la escuadra de 45 grados, no es ni alargado ni es achatado, sino rectángulo. Entonces aquí va a ser 90, aquí 45, 45, como el de la escuadra. Este es rectángulo, ni alargado ni achatado. A, y aquí B. La característica que va a tener este es que su medida va a ser igual a la raíz de 2 que multiplica a la A. Se puede deducir esta igualdad por teorema de Pitágoras. Esto es algo que ocurre peculiarmente en el triángulo isósceles, que es rectángulo, mitad de un cuadrado partido por la diagonal. La hipotenusa tiene medida igual a la raíz cuadrada de 2 por la medida del lado que es igual al otro. Y finalmente el triángulo de tipo escaleno por lados. Escaleno.
En el triángulo escaleno, pues los tres lados son diferentes, A, B y C. Entonces aquí A, B y C. Como pueden ustedes notar en pues no hay ninguna rayita como en estos, que aquí hay rayita triple equilátero, tres lados iguales, equiángulo, 60 grados, no hay mucho más que decir. En el isósceles rayita en dos, que denota que dos triángulos, perdón, dos ángulos, dos lados son congruentes, perdón. Y en este no hay ninguna rayita, pues tres lados de distinta medida, tres lados distintos. Como los tres lados son distintos, el ángulo opuesto A, el ángulo opuesto B mayúscula y el ángulo opuesto C mayúscula también son diferentes. Entonces este es el criterio de clasificación por lados. Y por ángulos internos es el segundo criterio, por ángulos internos. Por ángulos internos los triángulos pueden ser rectángulo y oblicuángulo. El triángulo rectángulo pues ya sabemos que debe de tener un ángulo interno de 90 grados. Aquí 90. Por convenio vamos a llamarlo C mayúscula, su opuesto C minúsculo. Aquí puedo tener el ángulo A o B, vamos a ponerle A, entonces aquí tiene que estar B. Aquí A minúscula, B minúscula. A y B son catetos. C es la hipotenusa. Catetos en griego significa que caen en ángulo recto. Hipotenusa significa en griego que cae fuertemente sobre los catetos. Ese es el significado. ¿Qué podemos decir del triángulo rectángulo? Es de vital uso en el estudio de la trigonometría. Podemos señalar que además es la mitad de un rectángulo partido por su diagonal. En efecto, vean ustedes, si nosotros este triángulo de tipo rectángulo lo complementamos con estos trazos, vemos que en realidad cualquier triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo completo, pero partido por la diagonal. Este tipo de triángulo es esencial en trigonometría y abundaremos en él con más detalle. El triángulo oblicuángulo, ningún ángulo interno recto, ningún ángulo interno recto. O dicho de otro modo, tres ángulos internos oblicuos. Tres ángulos internos oblicuos. Oblicuo quiere decir inclinado, que no es recto. Se debe de entender perfectamente el término. Y el triángulo oblicuángulo es de dos tipos. Puede ser acutángulo, cuando tres ángulos internos son agudos. Tres ángulos agudos. O puede ser obtusángulo, si tiene un ángulo interno que es obtuso y dos agudos. Aquí vamos a llamarle A. A es obtuso. B y C agudos. En resumen, el criterio de clasificación por lados puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Por ángulos internos pueden ser triángulo rectángulo o triángulo oblicuángulo. Triángulo rectángulo, un ángulo interno recto de 90 grados y dos agudos. Triángulo oblicuángulo, ningún ángulo interno es recto, o dicho de otro modo, tres ángulos internos oblicuos. Y puede ser de tipo acutángulo,
cuando sus tres ángulos son agudos, y obtusángulo. Aquí faltó obtusángulo. Un ángulo interno obtuso y dos agudos. Esto es obligatorio saberlo para cualquier persona.